Hola, saludos cordiales del equipo de Curiosidades de la Historia. En este episodio vamos a hacer una breve introducción a la prehistoria. Lo hemos dividido en 3 vídeos para que sea más ameno. En este nos ocuparemos del Paleolítico. Empezamos. La prehistoria es el periodo que va desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Es un larguísimo periodo, millones de años más largo que la historia, que comenzó hace unos 4.400.000 años y que acabó hace unos 5.000 años, cuando se inventó la escritura. Pero antes de seguir, tenemos que aclarar que estas fechas que hemos dicho no son del todo verdaderas. En realidad, la fecha de aparición de los primeros homínidos está cambiando constantemente debido a nuevas investigaciones. Y por otro lado, hubo muchos pueblos de la Tierra que no entraron en la historia hace 5.000 años, ya que no en todos los lugares se conoció la escritura al mismo tiempo. De hecho, hay pueblos actuales que en realidad siguen viviendo en la prehistoria, son los llamados primitivos actuales. Dicho esto, la prehistoria se divide de forma general en 3 periodos: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. En este vídeo nos ocuparemos del primero de ellos. Cuando pensamos en la prehistoria, con mamuts y hombres y mujeres viviendo en cuevas, en realidad estamos pensando en el Paleolítico. Es un largo periodo que comenzó con la aparición de los primeros homínidos y concluyó hace unos 10.000 años con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Durante el Paleolítico, los seres humanos vivían en pequeños grupos llamados clanes, de unos 20 o 30 miembros, y eran nómadas, es decir, recorrían el territorio en busca de alimentos, cambiando de lugar en cada estación o cuando lo necesitaban. Pero ten en cuenta una cosa, no todos los seres humanos que vivieron en la prehistoria eran exactamente iguales a nosotros. De hecho, pertenecían a otras especies. Por ejemplo, en la península ibérica los restos más antiguos se han descubierto en Atapuerca, Burgos, y corresponden al Homo antecesor, que vivió hace unos 800.000 años, aunque ya tenía un aspecto bastante parecido al nuestro. En la península ibérica el hombre moderno apareció hace 40.000 años. ¿Cómo eran las herramientas prehistóricas? Bueno, solo conocemos las que se realizaron con piedra o con hueso, pero las que tenían madera, cuero o fibras vegetales, por ejemplo un cesto de mimbre, se han perdido para siempre. El hombre del Paleolítico tallaba las piedras, es decir, golpeaba ciertos tipos de piedra como el cuarzo o el sílex entre sí para que al fracturarse aparecieran trozos con filo que podían utilizar, por ejemplo, para cortar. Las primeras herramientas eran muy toscas, son los llamados cantos tallados, pero poco a poco se empezaron a fabricar herramientas mucho más elaboradas. Tenían muchos tipos de herramienta de piedra, como las que servían para agujerear o para raspar pieles, puntas de flecha, cuchillos, puntas de lanza, etc. Con hueso fabricaban agujas de coser, arpones o anzuelos. Como armas, además del arco, usaban el propulsor, una pieza que permitía lanzar las lanzas mucho más lejos y con mayor fuerza. ¿Qué comían? Todo aquello que cazaban y pescaban, aunque en realidad la mayor parte de su alimentación dependía de la recolección de frutos y plantas, o si vivían cerca del mar, de la recolección de marisco. Inicialmente los homínidos eran carroñeros, es decir, se aprovechaban de los animales que se encontraban muertos, y cuando cazaban solo podían conseguir animales pequeños, pero conforme va avanzando el Paleolítico se pudieron atrever con grandes animales como ciervos, elefantes, mamuts o bisontes, lo cual indica que tenían altas capacidades de organización y que en una gran cacería podían colaborar varios clanes. De los animales se aprovechaba absolutamente todo: los huesos para hacer herramientas y anzuelos, la piel para confeccionar vestidos, los tendones para hacer cuerda, o la carne y todos los órganos como alimento. En el Paleolítico sucedió uno de los mayores descubrimientos de la humanidad: el dominio del fuego. El fuego puede aparecer de forma natural, por ejemplo, tras la caída de un rayo en un entorno seco, pero la gran hazaña fue la capacidad de hacer fuego cuando se necesitase. Para ello hay diferentes métodos, como provocar calor frotando 2 palos, o la creación de chispas al golpear minerales con alto contenido en hierro. El fuego fue fundamental por muchas razones. Permitía tener luz, por lo que podían adentrarse en las cuevas, y la vida social del clan se podía alargar más allá del anochecer. Piensa en la cantidad de historias que se contaban y las canciones que se cantaban alrededor de una hoguera en una fría noche de invierno. El fuego daba calor, por lo que los grupos humanos consiguieron conquistar regiones frías y extenderse. Como defensa, todos los animales temen al fuego, por lo que los hombres prehistóricos lo usaron para defenderse de depredadores, como el temido oso de las cavernas o el diente de sable, o para asustar a sus presas y conducirlas a trampas donde poder cazarlas mejor. Además, su humo ahuyenta a los insectos. También se dieron cuenta de que los alimentos calentados al fuego eran mucho más sabrosos,
pudieron dejar de comer carne y pescado crudos, y esa mejora en la alimentación hizo que mejorasen sus condiciones de vida e incluso que vivieran más tiempo, porque el fuego eliminaba algunos microorganismos nocivos como parásitos o bacterias. Además, pudieron empezar a cocinar y comer raíces y partes de plantas que antes no podían comer. ¿Dónde vivían? Siempre nos los imaginamos viviendo en cuevas, y efectivamente eran lugares donde los clanes habitaron frecuentemente, pero ten en cuenta que también tenían campamentos al aire libre. En el Paleolítico también nació el arte. En las paredes de las cuevas se pintaron animales y otros símbolos con una calidad pictórica increíble. Pablo Picasso, que fue un famoso pintor español, siempre decía que desde Altamira todo en el arte era decadencia, es decir, que entendía que el mejor arte que se había hecho jamás era el arte paleolítico. Pero no solo pintaban en las cuevas, también hay representaciones de animales grabadas en rocas al aire libre, y otras piezas más pequeñas como estatuillas de mujeres que representan la fertilidad o representaciones de animales sobre hueso. Hasta aquí el Paleolítico. Si quieres seguir repasando la prehistoria, te recomendamos que veas el vídeo sobre el Neolítico.